Vamos a continuar entonces y ahora vamos a ver qué requisitos se necesitan para que un agraviado formalmente se constituya como actor civil. Lo primero es que la solicitud de constitución de actor civil siempre tiene que ser de manera escrita. No existe ninguna posibilidad de que la solicitud sea llevada de manera oral. Ese es un primer requisito que se tiene que tomar en cuenta. Un segundo requisito, y esto es importante, es que se sigan los criterios y lineamientos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Primero, ¿por qué? Porque dice bajo sanción de nulidad. Si no ponen uno de los presupuestos en su escrito, se le va a rechazar el pedido. ¿Cuál es el primero? Las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de la persona que lo va a representar. ¿Qué significa generales de ley? Todos los datos de identificación: nombre, DNI, dirección, correo, teléfono, generales de ley. Y es un requisito tan básico, pero a veces no lo ponen. Segundo, la indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder. En el proceso penal tiene que haber la especificación, cuando me voy a constituir, de los datos del imputado también. Y esos datos los podemos extraer de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Tercero, el relato circunstanciado del delito en su agravio y exponer las razones que justifican su pretensión. Esto es lo medular del pedido. En el pedido tengo que justificar los hechos y es válido que pueda ser una transcripción literal de los hechos que sustentan la formalización de investigación preparatoria. Ojo, no tengo que descubrir la pólvora, no tengo que poner unos hechos que me tengo que inventar una historia. Basta que pueda transcribir. Si más allá de eso quiero aumentar más información, quiero dar más datos que puedan servir para que sí se haga efectivamente un mejor relato circunstanciado, perfecto. Pero basta que yo pueda transcribir la formalización de investigación preparatoria en su extremo fáctico, los hechos que han sucedido. Y adicional a los hechos, ¿qué razones justifican la pretensión que está solicitando? Y recuerden que su pretensión es eminentemente civil, resarcitoria. Entonces tengo que encaminar en ese sentido la determinación provisional del daño que yo estoy solicitando sea resarcido. Provisionalmente considero, por ejemplo, que hay daño patrimonial, que hay daño extrapatrimonial, que hay daño a la persona, daño moral, lucro cesante, daño emergente. Entonces, y tengo que especificar un monto. ¿Quiere decir que el monto que yo pongo ahí será mi monto final? No, porque así como la investigación preparatoria tiene el principio de progresividad, también tiene progresividad la determinación de lo que solicito y mi daño resarcible como parte agraviada. Entonces, por ahí no hay otro inconveniente. Y finalmente, y esta es la pregunta que nos hizo el doctor Juya previo a que saliéramos de break, la prueba documental que acredite su derecho. Acá siempre hay una discusión. ¿Es necesario que acredite mi daño cuando me constituyo como actor civil? Y acá, si revisamos de manera literal este artículo 100, vamos a caer en cuenta de que no es necesario acreditar daño, de que basta acreditar la prueba documental de mi calidad de agraviado. Por ejemplo, si soy persona natural, bastará copia de mi DNI. Suficiente. Si soy representante de un incapaz, DNI del incapaz,
DNI de la persona que representa. Si soy persona jurídica, vigencia de poder. Eso es lo que tenemos que acreditar documentariamente. Nada más. No se exige una documentación referida al daño causado. Eso ya se postulará en su momento de ser el caso. Si hay daños materiales, tampoco se exige documentación. Para constituirse, la única prueba documental que piden es la que acredite que tienes calidad de agraviado, no que se te haya causado el daño. Eso es, como les digo, recontra importante. Tampoco es necesario que para la constitución como actor civil se haga una individualización del monto que cada investigado ha causado. Bastará que se hable de un monto genérico. Y este carácter provisional que tiene la investigación todavía no exige, por ejemplo, la prueba de la pretensión civil. E incluso hay jueces que dicen, ni siquiera me tienes que plantear un monto en este momento, solo que tienes una pretensión resarcitoria. Entonces, recordar que la prueba documental exigida al momento de la constitución del actor civil se refiere a la legitimidad para reclamar reparación civil y no al daño sufrido por el delito. Eso es lo que va a determinar los requisitos que tengo que cumplir. No es un documento tan difícil de realizar. Yo los invito a que ustedes, si representan algún agraviado, empiecen de cero su constitución para que aprendan a realizarla y tengan ustedes mismos un modelo que les sirva como tal. Y si es que uno es actor civil, ya como tal, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el trámite? Se lo adelanté al comienzo. El trámite es que el juez va a recabar información de todos los sujetos procesales que se han apersonado ante la fiscalía. Ese es el primer paso que va a hacer el juez. Luego va a notificar la solicitud de constitución a todas las partes, que es esas partes que saben que están apersonados. Y finalmente va a haber 3 días de plazo, 3 días en los cuales cualquiera de los sujetos puede oponerse a la constitución, por escrito también. Dentro del plazo va a tener que realizarlo. ¿Y qué va a pasar si no lo realiza? Pues lo que va a pasar es que necesariamente va a tener que constituirse al actor civil. ¿Puede el juez hacer algún filtro de legalidad? Por más que el código no lo establezca como tal, considero que sí, que el juez tiene que verificar vía control de legalidad que se constituya con los requisitos que establece la ley. Y se va a resolver por escrito. Como yo les dije, a partir del año 2016 se estableció esta posibilidad. Fran dice, en su experiencia, ¿recomienda constituirse en actor civil o dejar en la vía civil? Particularmente, yo no llevo procesos civiles. Me parecen los procesos de indemnización muy largos, muy tediosos en la vía civil. Pero en la vía civil hay más posibilidad probatoria de alcanzar un monto más alto. Entonces, va a ser una decisión estratégica. Si es que a quien yo le voy a cobrar tiene posibilidades de pagarme realmente, por ejemplo, si es Real Plaza, yo prefiero irme a la vía civil que a la vía penal. En cambio, es el grupo Intercorp, ¿no? En cambio, si es que es la vía a quien le voy a cobrar es alguien con quien no cuenta muchos recursos, valdría la pena hacerlo en la vía más célere, que es el proceso penal. Es una decisión estratégica, mi estimado Franz. Milena dice, en la constitución de actor civil debo colocar monto, por ejemplo, robo de un carro y hubo persecución de delincuentes, pero fueron capturados por la policía.
El carro fue chocado, causando daños irreparables al auto recuperado. Puedo presentar los recibos de reparación del auto como prueba de la reparación civil. Y acá tiene que ver, Milena, con el tema, y este es algo que muchas veces los jueces dicen, por ejemplo, un choque con daño personal y daño material. Lo único que te voy a indemnizar, dice el juez, es el daño personal, porque está un tema de lesiones. En cambio, aquí, por ejemplo, en tu caso que nos propones, que es un robo o un hurto, delito patrimonial, el bien jurídico es pluriofensivo, no solo protege patrimonio, protege también libertad. Entonces, vamos a ver, protege derecho a la salud. Podría sí, como daño emergente, no como lucro cesante, solicitar la reparación de ese daño y acreditarlo en el proceso. Es más difícil porque no es algo que a veces los jueces penales lo ven como directamente causado, que sí lo vería, por ejemplo, un juez civil. Pero yo pienso que valdría la pena establecerlo así. Vamos a continuar entonces ahora con lo que viene a ser la audiencia. Imagínense que alguno de los sujetos procesales pues dijo, sí, yo me voy a oponer a la Constitución, me voy a oponer a que se determine, se lleve a cabo la constitución del actor civil, porque considero que no es un agraviado, considero que no ha cumplido los requisitos, o por último, considero que no quiero pelearme a nivel de reparación civil con un agraviado, con un sujeto procesal más. Quiero pelearme o quiero acordar solo con el fiscal, porque por máximas de la experiencia, en mi experiencia profesional, siempre que convienes o discutes en una audiencia sobre reparación civil, el fiscal, como no es algo directamente que le afecta, tiende a aceptar montos más bajos que si se negocia directamente con la parte agraviada. Se lo digo como experiencia. Entonces, algunos abogados le buscan tres pies al gato y se oponen a la constitución de actor civil. Se oponen, tienen que hacerlo por escrito, revisando minuciosamente. Ese escrito que les he explicado, que es tan sencillo de realizar, hay abogados que no lo realizan de manera correcta. Pero incluso habiendo realizado de manera correcta la solicitud de constitución, no oralizan correctamente el día de la audiencia. El día de la audiencia se presentan y piensan que basta que hagan un resumen nada más o que mencionen alguna de las partes y digan, bueno, pues que se me constituya como actor civil, que se me constituya y que se me ponga un monto, pero no hacen mención a todos los requisitos como tal. No hacen mención, por ejemplo, al relato circunstanciado de los hechos, o no adjuntan la prueba documental que acredite su derecho. Yo he tenido audiencias en las cuales parte agraviada, persona jurídica, presenta la solicitud el dueño, dice que es el dueño, persona jurídica, pero no adjunta vigencia de poder, inadmisible superior. Me opongo en audiencia y la jueza declara inadmisible. He tenido un caso así. Y fue curioso porque el abogado del solicitante de la parte agraviada dijo en plena audiencia, es un honor litigar con la autora Charito Palacios, dijo. Y la jueza le dijo, por favor, saludos, los manda después de audiencia. Le llamó la atención. Y espero que haya sido un honor que pierda su caso en la audiencia, porque hizo el pedido mal, lo hizo mal de manera oral. ¿Qué hacer para que no cometan ese error? Oralicen su descrito, sin problema. Si quieren, hagan un resumen, pero un resumen no es omitir algunos puntos. Tienen que leer íntegramente su escrito o resumidamente cada uno de los tópicos que exige el artículo 100, empezando por generales de ley de la parte agraviada,
y determinación del imputado y tercero civilmente responsable, relato circunstanciado de los hechos y razones que justifican su pretensión, y finalmente hacer mención y adjuntar por escrito a la prueba documental que acredita su derecho. No pueden decir, por ejemplo, una constitución de omisión a la asistencia familiar. El DNI del agraviado está en el cuaderno principal. No, tienes que adjuntar. No te piden siquiera documento original, ¿ah? Te piden la copia simple. Claro que en vigencia de poder sí, porque el juez penal no tiene pues acceso a registros públicos para hacer verificación, ni tiene que hacerlo. En el caso de los DNIs que se presentan en copia simple, salvo que haya un cuestionamiento, no hay mayor problema. Entonces, en la audiencia de constitución, ese es el debate. Y en la audiencia de constitución del actor civil, debido a que se debe originar en un requerimiento escrito previo, ahí, debido a eso, lo único que queda es oralizar íntegramente, aunque te demores. Con la práctica vas a saber oralizar con mayor resumen, pero mejor que sobria que falte. Otra audiencia que yo tuve de constitución, el abogado dijo, bueno, suficiente, una hoja común y silvestre que presentó por escrito y oralizó lo que quiso, simplemente porque no me oralizó relato circunstanciado y razones que justifican su pretensión, estaban en su escrito, pero no los oralizó, pedí la inadmisión de esa constitución en la audiencia, adicional a la oposición por escrito que ya había presentado. Y la jueza asumió el criterio. Entonces, hay que tener una buena participación en la audiencia. Jesús, ¿la constitución de actor civil es también un apersonamiento como tal? No. Para apersonarte, tienes que poner eso como tal en tu escrito también. Puedes constituirte y un otro sí digo apersonarte, designar abogado. O puedes hacerlo en un escrito independiente. La constitución es tu solicitud formal al juez para que te considere sujeto procesal. Eso es. Lo que resuelve el juez de la investigación preparatoria es pasible de una impugnación, sí, sea que declare fundado o infundado el pedido. Va a haber posibilidad de una segunda instancia. ¿Qué plazo tengo para interponer recurso de apelación? El Código Procesal Penal no establece un plazo específico. Entonces me tengo que ir a la regulación general que establece que los autos se apelan en un término de 3 días. A ver, Fenoa dice, siempre es dirigida al juez. ¿Qué pasa si se presentó a fiscalía? ¿Te refieres a la solicitud de constitución? Siempre tienes que dirigirlo al juez de investigación preparatoria. Recordemos que cuando se formaliza la investigación preparatoria, uno de sus efectos es la comunicación como tal, de esta formalización al juez de la investigación preparatoria. Y el juez entra por mesa de partes y se le va a asignar un juez ya, que va a ser quien va a ver todos los pedidos de solicitud de constitución de sujetos procesales, entre ellos la constitución del actor civil. Milena dice, la solicitud lo presenta el agraviado con firma de abogado o el abogado con firma de agraviado. Esta solicitud, como inicialmente es tu primera presentación formal después de la formalización de investigación preparatoria, es mejor que lo presente el agraviado con firma de abogado y ahí lo designe como tal. Aunque no hay inconveniente si es que ya designaste al abogado en diligencias preliminares, que él haga el pedido como abogado, pero sí o sí tiene que ir la firma también del agraviado. ¿Listo? Hasta ahí nosotros vamos a tener en la audiencia respecto a lo que se señala de constitución de actor civil, la posibilidad de la apelación y la capacidad que tiene
para desarrollarse dentro del proceso penal. Ahora vamos a pasar a ver ya de manera específica todos los acápites que son relevantes para un agraviado dentro del proceso penal. Y vamos a hacer el símil que hicimos cuando nosotros trabajamos en defensa penal de imputados. ¿Cómo llega un imputado a tu consulta? Dijimos aquella vez. Bueno, ahora nos vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo llega un agraviado a tu consulta? Y la primera forma de que un agraviado llegue a tu consulta es mediante lo que viene a ser, a ver, ahí vamos a ver si estamos con la pantalla. Esto. ¿Cómo llega el agraviado a tu consulta? Primero, contándote sobre un presunto delito en su contra. Es posible que el agraviado llegue sin siquiera haber interpuesto la denuncia penal. El agraviado llega y te dice, mira, me ha pasado esto. Y por ejemplo, yo ahí en el modelo de escritos les tengo un modelo de denuncia que se originó por una visita de una agraviada. Una señorita vino y me relató que había sido víctima de violación sexual y que no sabía qué hacer. Entonces le expliqué que lo primero que puede hacer es interponer su denuncia. ¿Es necesario que la denuncia se presente por escrito? No es necesario. ¿Puede ir directamente a la parte agraviada a poner su denuncia? Sí, pero siempre es mejor que la denuncia inicial vaya de la mano con un relato circunstanciado y con una solicitud de diligencias. Por ejemplo, y acá lo vamos a ver en la pantalla, en los modelos descritos, acá tengo una denuncia en modelo de violación sexual. Todos estos modelos los van a tener ustedes, no se preocupen si es que acá no se ve tan grande, porque vamos a ver, voy a hacer compartir pantalla, permítanme, voy a cambiar a la laptop. Vamos a hacer compartir pantalla porque ahora sí es necesario. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ir tramitando ahorita esto para abrir aquel Zoom. Un momento en la laptop. Lo que pasa es que esta laptop tiene muy mala pantalla. No he traído la laptop que usualmente uso y por eso no he querido grabar la clase con la laptop, sino con el equipo celular. Pero ahora que voy a compartirles pantalla, no creo que haya inconveniente. Vamos a iniciar, unirme y voy a salir de aquí. Abrir Zoom Meetings. A ver, ya se está conectando y vamos a hacer compartir pantalla para ir viendo estos. Listo. Vamos a unir el audio. Listo, vamos a salir para que no se salir de la reunión. Ahora sí, les decía que la cámara por aquí no es tan buena, pero como vamos a compartir pantalla no va a haber inconveniente. A ver, ya creo que es aquí, share. Me dicen ustedes, por favor, si se aprecia la pantalla. ¿Estamos bien? A ver qué se está viendo por aquí. Listo. Vamos a agrandar. Ya. Entonces, aquí en la pantalla tenemos, cuando le digo, ¿qué pasa cuando la parte agraviada se presenta a su consulta sin todavía haber interpuesto la denuncia? Vamos a tener nosotros la posibilidad de brindarle el servicio de interposición de denuncia penal. En este caso, se todo delito que tiene que ver con violencia sexual. Y cuando se trate de poner una denuncia, tienen también ustedes dos posibilidades, de presentarlo directamente a la comisaría o de presentarlo a la fiscalía. Yo siempre elijo presentar directamente ante fiscalía. Finalmente, la fiscalía es quien va a emitir la disposición de apertura de diligencias penales, que es la primera disposición en el proceso. Y ya luego la policía se hará cargo de la investigación.
Entonces, tiene que estar dirigido a la mesa única de partes. Como se trata de delitos de violencia sexual, hay una competencia específica. No puede ir a una fiscalía común. Tiene que ir a la fiscalía especializada en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Allí la denuncia la tiene que presentar la persona agraviada con su identidad, especificando nombre, DNI, poniendo el anexo, como estamos viendo aquí, señalando el domicilio procesal y su calidad, agraviada en el de la denuncia penal por violación sexual que interpongo en contra de la persona denunciada. Luego tengo que hacer una precisión de qué estoy pidiendo, ¿no? Pongo denuncia y solicito que se emita la primera disposición, que es la disposición de inicio de diligencias preliminares, y que en su oportunidad se formalice la investigación preparatoria, se presente el requerimiento acusatorio y se obtenga una condena de pena de cárcel efectiva. Esto es un poco más efectivista, porque realmente lo máximo que vas a lograr con este escrito es que aperturen diligencias preliminares. Pero frente a tu agraviado dice, bueno, sí, eso es lo que yo quiero, porque la mayoría de agraviados, y van a verlo ustedes en su ejercicio, no vienen por una reparación civil. Los agraviados no quieren una indemnización en dinero, porque no hay dinero que les restablezca muchas veces la gravedad de estos delitos. Ellos quieren justicia y muchas veces su justicia se representa en cárcel para el imputado. Y bueno, acá también el tema de la reparación civil. La denuncia también tiene que contener, de todas maneras, individualización e identificación del denunciado. ¿Será posible que el denunciado no esté individualizado cuando ponga mi denuncia? Sí, porque yo puedo interponer mi denuncia en diligencias preliminares contra los que resulten responsables. Es posible, y será el fiscal quien tiene que hacer los actos de investigación. Claro que es más difícil, ¿no? En cambio, si yo tengo identificado a una persona, por lo menos puedo poner contra esta persona. En este caso, sí se contaba con la identificación. Y los datos, DNI, domicilio, si tengo conocimiento de más de un domicilio, presentarlo. Si tengo conocimiento de otro domicilio que no está en su RENIEC, también presentarlo. Mejor que se le emplace a todos lados. Teléfono, correo electrónico, de conocerlo. Un tercer acápite, y en este punto lo hago ya, eso es un criterio personal, es que se nombre al abogado defensor. En este caso me nombraron a mí con las facultades inherentes de la ley orgánica del Ministerio Público, de la Constitución Política, para ejercer defensa legal. Y luego voy a los fundamentos de hecho, ¿no? Y allí hago una relación circunstanciada, lo que en una acusación se conoce como lo precedente, concomitante y posterior. Sí, acá, por ejemplo, yo pongo los antecedentes de este caso. ¿Cómo es que ellos se conocieron? ¿Qué tipo de relación entablaron? Y luego llego a los hechos, ¿no? ¿Cómo sucedió el hecho? Exactamente qué pasó. Finalmente, ¿qué se produjo en torno a esos hechos? Como ven, acá está todo el relato de lo que pasó. Ese relato no lo inventé yo. Ese relato lo he tenido que extraer de entrevista con la parte agraviada. La agraviada me ha tenido que contar los hechos y documentarme. Cuando el agraviado te cuenta los hechos y yo tengo una reunión con la parte agraviada donde hago determinación de hecho y le hago todas las preguntas que considere pertinentes. Luego ese relato lo convierto en un texto que se transforme en una historia, que tenga orden en redacción. Y adicionalmente le voy poniendo todas las cosas que se necesitan para ir acreditando indiciariamente, por lo menos, de manera mínima. En este tipo de delitos casi no hay forma de acreditar documentariamente nada, porque va a tener que llevarse a cabo, por ejemplo, cámara Gesell, pericias psicológicas, etcétera. Pero si hubiese habido algo, se tiene que ir presentando conforme el relato se va mencionando.
Luego vienen los fundamentos jurídicos. Acá tampoco tienes que inventar la pólvora ni hacer un escrito tipo tratado de derecho penal. Basta que cites las normas penales pertinentes, en este caso el Código Procesal Penal, el artículo en el cual considero que se tipifica provisionalmente para que la fiscal haga sus veces si lo acoge o no, ¿no? En este caso, violación sexual con agravantes se ha planteado. También se plantea el tema referido a la existencia de la relación, porque ¿qué sucede? Acá es una violación sexual en medio de una relación de pareja. Entonces, no solamente por ser relación de pareja se tiene que excluir el acto sexual como delito. Y en este caso yo estoy haciendo mención a criterios para determinar, por ejemplo, reglas de Brasilia, cuando dentro de una relación de pareja también puede haber delito de violación sexual. También hago mención acá a criterios para valorar el consentimiento de la víctima en delitos sexuales, ¿no? Entonces, y son jurisprudencias, sentencias que siempre trabajo. Pero eso nuevamente no es imprescindible. Bastará que pongan el tipo penal en el cual se adecue o que consideren ustedes que provisionalmente puede adecuarse. Y finalmente, y nuevamente esto es un tema nada más de propuesta hacia el fiscal, no es algo que el fiscal sí o sí va a decir sí a todo lo que hemos pedido, viene la diligencia que solicitamos que se lleven a cabo. Por ejemplo, la declaración del denunciado, pericia psicológica del denunciado para perfil psicosexual, la declaración testimonial de la madre que tuvo conocimiento en primer término del delito, se lleve a cabo la cámara Gesell, y miren que aquí es una mayor de edad, y la regla es que la cámara Gesell sea para menores de edad, pero se pide prueba anticipada para evitar revictimización. También que se lleve a cabo una pericia psicológica y demás que se requiera. Y se anexó aquí nada más, por ejemplo, copia legible del DNI de la denunciante, copia de la partida de nacimiento de la hija para acreditar que cuando sucedieron los hechos ella estaba embarazada, y ese es un agravante, copia el DNI de la madre de la menor para poder acreditar sus datos en torno a una testigo de los hechos, y copia del acta de conciliación, que forma parte también del relato. Finalmente, concluyo solicitando que se emita la disposición de apertura de diligencias preliminares para que se empiece la investigación. Y hago una serie de otros idigos que siempre planteo, que autorizo que en adelante, por ejemplo, todos los escritos solamente los firme la abogada. Primero troce, para que no tenga que estar haciéndole firmar a la denunciante cada vez que quiera hacer una actuación. Segundo, autorizo también a la abogada para que pueda recepcionar documentos, decretos, disposiciones y que esta recepción sea de manera virtual o presencial. Nuevamente vuelvo a nombrar abogada, defensa. Designo teléfono de la defensa, correo institucional para que se notifique por esa vía. Y finalmente, pido que se oficie al juzgado de familia para que se emitan las medidas de protección. Entonces, con eso es el primer paso cuando llega una persona a tu oficina. ¿Cuál es el siguiente paso después de que pusiste tu denuncia? No te quedas sentado esperando que la fiscalía te notifique. El siguiente paso es el siguiente escrito. Es la apertura de diligencias preliminares. Si es que ha pasado un tiempo prudencial, por ejemplo, esta denuncia yo la interpuse en enero, 3 de enero, si no me equivoco. Había pasado más o menos 2 semanas y no había pronunciamiento, pero ya había una fiscalía encargada. ¿Qué hice ahí? Pedí, bueno, no, este no es la solicitud, este es el escrito 2. Vamos al escrito 3. Se abrió el 2, no sé por qué. El escrito 2 fue el apersonamiento, pero el escrito 3 es el de solicitud de apertura. Solicito se sirva a dar inicio a la investigación preliminar. Y ahí que pongo en conocimiento, nuevamente,
Con determinada fecha yo puse la denuncia, ¿no? Se puso la denuncia. Como abogada ya ahí el escrito. Petitorio, que se dé inicio a diligencias preliminares. Segundo, la calificación de los hechos. Este delito califica como delito de violación sexual agravada. Tercero, la procedencia del inicio de diligencias preliminares. Ahí está la base legal, artículo 330. Reúne caracteres de delito y por eso se debe dar inicio a diligencias preliminares. El artículo 330 lo establece. ¿Quién dirige? Todo eso está ahí la precisión. El plazo. Yo pido que se lleve a cabo en el plazo que establece y que se ponga quién va a llevar a cabo la diligencia. Posterior a este escrito, la Fiscalía aperturó diligencias preliminares y decidió realización de las mismas. Entonces, eso es el primer paso que nosotros vamos a tener cuando viene una persona. ¿Qué pasa si la persona llega y ya interpuso su denuncia? Entonces, en nosotros estará averiguar, ir a la Fiscalía para verificar si ya hay número de carpeta, si ya hay fiscalía asignada, si es que hay despacho asignado. Porque recuerden, la denuncia entra a mesa de partes. Mesa de partes va a asignar esto a una fiscalía. Dentro de la fiscalía hay despachos y cada despacho tiene su fiscal responsable y se le va a asignar un número de carpeta. Ahí yo también puedo presentar ese escrito. Si es que todavía no ha habido pronunciamiento de apertura de diligencias preliminares, puedo solicitar eso formalmente. ¿Qué pasa cuando a mí no me abren la apertura de diligencias pese a que presento mi escrito? Presento un reiterativo. Si después del reiterativo tampoco me responde, voy y me entrevisto con el fiscal. Si después de mi entrevista tampoco me responde, lo que viene ya es el ataque, ¿no? Control interno por demora en calificación de denuncia. Generalmente yo no llego ahí porque con esos escritos y esa entrevista, en buena lid, la fiscal me dice, doctora, miren, la carga es así, estamos manejando de la siguiente forma, para tal fecha se estará aperturando. Pero lo que sí les pido, por ejemplo, es que de inmediato se ve el tema de medidas de protección, cuando se trata de víctimas de este tipo de casos de violencia. Vamos a leer aquí, creo que hay alguna pregunta en el chat. Vamos a aprovechar. A ver. Betty dice, modelo de hoja de ruta. Sí, vamos a subirlo también aquí. Creo que se envió para el caso de defensa penal de imputados. Vamos a subir acá este drive también. Como acá también está Fran también va a hacer nuestro pedido de escritos. Nuevamente es el delegado del curso. Y esta vez súper premiado porque se ganó la beca. Milena nos pregunta, doctor, el artículo 101 indica la oportunidad de la constitución en actor civil, el cual dice que debe efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. ¿Quiere decir antes de que se formule la acusación? No, Milena, la culminación es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Eso es antes de lo que viene a ser la acusación. La acusación es un acto posterior. Si a ti te notifican la conclusión de disposición de investigación preparatoria, ya perdiste la oportunidad. Ojo con eso. Ellen, te voy a abrir micrófono para que puedas hacer tu pregunta, ¿sí? A ver si ya puedes preguntar. Sí, doctora. Doctora, muy buenas tardes y muchísimas gracias siempre por ilustrarnos a todos. Somos sus semillitas. Doctora, saliéndome fuera de fondo, bueno, si puede contestarlo, no hay problema si no me lo contesta, ya que pertenece a la anterior ponencia. En situaciones, usted dijo que solamente el abogado puede hacer un primer escrito, pero en situaciones sobre terminación y principio de oportunidad, si A o B, en etapa intermedia, la cuestión, el proceso inmediato, si no está el imputado, ¿lo puede solicitar al principio de oportunidad directa el abogado o no?
No, todo lo que tiene que ver con principio de oportunidad, salidas alternativas, tiene que estar necesariamente el imputado, porque tiene que Pese, haber aceptación de cargos. No puede ser representado por su abogado, pese a haber hecho un escrito pese a y, haber hecho el escrito, y porque el con la juez tiene firma. que hacerle una evaluación de la legalidad y tiene que preguntarle y explicarle las consecuencias de una salida alternativa. Ok, muchas gracias. Chao. Listo, Me Eli. gusta mucho. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, ya sea que sea oralmente o que se deje por escrito. Vamos a ver el chat. A ver, creo que no hay más preguntitas por el momento. Entonces vamos a continuar un poquito más, hasta antes de pasar al break, vamos a continuar un poquito más todavía. ¿Qué pasa si tu cliente llega, ya hemos visto, llegó con su denuncia penal interpuesta, pero ahora llega con su disposición de diligencias preliminares? Lo que tú tienes que explicarle a tu cliente es el tema del plazo que va a durar su investigación. En esa disposición de apertura se establece el plazo y durante ese plazo es que se van a llevar a cabo las diligencias. Es posible que la disposición de apertura ya señale las fechas para cada una de las diligencias. Como parte agraviada, tienes derecho a participar en todas las diligencias que se programen y se recomienda eso, porque finalmente es cierto que sí es posible que el fiscal lleve adelante la investigación sin participación de la parte, pero si es que tú tienes derechos que tutelar en esa investigación, puedes coadyuvar al fiscal. Muchas veces el fiscal tiene alta carga procesal y puede hacer una revisión superficial del caso, a diferencia tuya, que eres la parte directamente agraviada, que tienes incidencia en lo que va a pasar. Sobre todo, si es que ha llegado el momento, es necesario ofrecer actos de investigación, ya sea personal o documental. Si es que se trata de testigos y te señalan fecha para tus declaraciones de los testigos, participe en esas diligencias. Porque si tú has ofrecido algún testigo es porque tienes algo que acreditar. ¿Y quién mejor que tú que vas a saber qué extremo de la declaración vas a querer que se investigue? ¿Quién mejor que tú qué extremo de lo que tiene que decir? También la parte agraviada puede presentar pericias de parte. Por ejemplo, cuando trabajo el tema de delitos sexuales, y es un tema al cual yo me encuentro bastante vinculada, tanto en defensa de agraviados como imputados, siempre trabajo de la mano de peritos. Y las pericias vienen desde la realización de investigación preliminar. Si es que soy quien ha interpuesto la denuncia, yo no espero, por ejemplo, que la parte agraviada pase cámara Gesell y pase evaluación psicológica a veces 5, 8 meses después de la denuncia. Porque cuando son denunciantes adultas, por ejemplo, la cámara Gesell demora más que en menores. Más, no he dicho demora poquito. En menores también demora, pero en adultas demora mucho más. He visto 5, 6, 7, 8, 9 meses para señalar cámara Gesell. ¿Y qué pasa mientras tanto? ¿Qué sucede si es que esta persona está sometida a un tratamiento, a una atención psiquiátrica, psicológica? Ella llega repuesta para su cámara Gesell y la conclusión puede ser que no hay afectación emocional, porque esta afectación se ve al momento muchas veces. Entonces es recomendable como parte agraviada, si tienen la posibilidad, que su trabajo lo refuercen con realización de pericias, que su trabajo lo refuercen en mayor medida con lo que viene a ver la prueba pericial, dependiendo qué delito se trate. Si son, por ejemplo, un delito de falsificación de documentos, pueden esperar a resultas de lo que salga la pericia oficial, porque no va a cambiar eso. En el tiempo no se va a diluir la falsificación, va a ser la misma, salvo que finalmente la pericia oficial salga desfavorable, pues ponga su perito de parte para que pueda hacer una observación a ese informe pericial.
Pero en otros delitos en los cuales en el tiempo se puede perder la oportunidad de la prueba, pidan realización de pericias. También como parte agraviada, si es que hay riesgo de pérdida del órgano de prueba, sea un perito que no va a poder ratificarse porque está con una enfermedad, sea un testigo, sea un agraviado, alguien que está con riesgo, ya sea por un tema de salud o por un tema de seguridad, porque está siendo amenazado, qué sé yo, puede ser comprado, soliciten también prueba anticipada. Eso es algo que muchas veces no se utiliza. Anticipen la prueba, fundamentadamente. ¿Hasta ahí alguna otra interrogante? Creo que hay una preguntita más. Sí, vamos a ver. Jesús dice, si la fiscalía realiza una diligencia sin haber notificado a la defensa de la parte agraviada, ¿qué se puede hacer? Lo que sucede es que has tenido que apersonarte bien, pues, a la investigación para que la fiscalía pueda notificarte de la realización de todo lo que va a pasar. ¿Qué qué podrías pedir? Que se amplíe la diligencia, no una nulidad, porque en diligencias preliminares no hay nulidades, acuérdense. Una ampliación de la diligencia porque tú quieres complementar algún aspecto. Eso se podría hacer. Milagros. Si el fiscal encarga una inspección técnico-policial a la policía, ¿puede ésta impedir la participación del agraviado o no notificarle? ¿Es válida esa diligencia? No debería ser inválida. La parte agraviada también debería tener derecho a participar. Y nuevamente, si es que dejen constancia de eso. ¿Cómo dejas constancia? Si es que no queda en el acta que te niegan la participación, graba. Y esto, por ejemplo, sí ameritaría tutela de derechos para la parte agraviada. Ahí vienen ejemplos, ¿ves? Mari dice, si la agraviada hace conciliación antes que se inicie el proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar, pero ni ella ni el inculpado ponen de conocimiento al juzgado civil. A ver, vamos a ver. Vamos a bajar. Bueno. Razón por la cual pasa a fiscalía que procede legalmente y en otra circunstancia contraria. A ver, vamos a empezar primero con ese aspecto. Dice, ¿qué pasa si se llega a una conciliación? Yo entiendo que esa conciliación significa que ha pagado el monto total o que varía la situación de forma de pago. Son cosas distintas. Si la conciliación dice, esta deuda que tengo, me la va a pagar en 30 cuotas, por ejemplo, 100 soles mensuales. ¿Eso dice la conciliación? ¿O la conciliación dice, ya le pagué? Son cosas distintas. Si dice, ya le pagué, se puede llevar a un acuerdo reparatorio presentando en fiscalía o en la audiencia de incoación. En cambio, si es que dice a un de cuotas, no es oponible el fiscal y se puede continuar el procedimiento. Ojo con eso. Circunstancia contraria. La agraviada sí hace conocimiento al juzgado de paz letrado, pero el demandado no cumple con lo pactado en la conciliación. Es que ese es el problema, pues. No deben llegar a conciliaciones sobre montos liquidados, porque ya es una ejecución de sentencia. Si la conciliación tiene carácter de sentencia, si ya lo ponen en conocimiento al juzgado de paz letrado y no paga, es como si ustedes hubiesen renunciado a que se siga con ese trámite. Debería, si no le han pagado, seguir con la liquidación, pero entrampan más. Cuando tengan como agraviada liquidaciones y el padre les diga, hay que conciliar, dile ya, vamos a conciliar, pero en el proceso penal, en la incoación, con amenaza de cárcel, con amenaza de sentencia penal. No crea, mira, si lo has tenido que llevar a proceso para que te dé alimentos, lo has tenido que sacar de vengados, que no te convenzan, que no convenzan a la mamá con una conciliación. Es mi recomendación. Milena, contigo cerramos, te abro el micro. Hablas fuerte, por favor. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi pregunta va referente, doctora, a un casito que yo tengo bueno, hace poco.
que tuve una audiencia de prisión preventiva en la cual no me permitieron como parte agraviada participar, ¿no? Porque me dijeron que no, la parte agraviada no podía participar en una audiencia de prisión preventiva, ni tampoco objetar ni nada. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Al momento de yo, ahorita en este momento, se ha formalizado y el fiscal ha dispuesto continuar la investigación preparatoria por 120 días. La oportunidad para yo poder constituirme en actor civil es dentro de esos 120 días o tengo que esperar a que me comuniquen la conclusión para yo poder presentar mi constitución de actor civil. Listo, Milena. Dentro de esos 120 días tienes que pedir tu constitución y tienes que perseguirlo. Y esa solicitud la presentas al juez de investigación preparatoria. Esa Y era mi tienes que pregunta. perseguirlo porque a veces el juez se demora y termina la investigación preparatoria y todavía no te han constituido. Y viene la acusación y corre en traslado. ¿Y qué haces si es que eres agraviado nada más si no eres actor civil? Entonces, una vez que tú sepas que ya formalizaron, inmediatamente el día siguiente presenta tu constitución. Esa es mi recomendación. Listo. Vamos a ver, hay otra preguntilla por aquí. A ver. Ronito, el agraviado no se constituyó en actor civil, la sentencia fue a su favor. Ahora que han apelado la sentencia, ¿cuál es la participación del abogado si no se constituyó? En ese caso, solo lo representa el Ministerio Público, también puede participar el abogado. No puede, Ronito, si no se constituyó como actor civil, no puede participar el abogado. El que puede participar es el agraviado. En la audiencia de apelación puede decir, tengo derecho a ser oído, porque hay posibilidad que se extinga esa pena, que lo absuelvan. Entonces puede presentarse como agraviado, pero el abogado no tiene derecho a hablar, porque no se constituyó. Si es menor de edad, su representante legal, que es su mamá, su papá. Listo. Entonces ahora vamos a pasar un descanso de 10 minutos nuevamente y vamos a terminar con la última parte de la clase, que nos faltan todavía algunos tópicos que tratar. Nos vemos entonces en breve. Ahora vamos a terminar con esta última parte de la clase y vamos a centrarnos ahora primero en responder la pregunta que he visto que nos ha hecho Fenoa. Y le digo Fenoa, yo siempre soy Julia, la que siempre le digo Fenoa, pero vamos a contestar la pregunta que he dejado ahí. Dice, caso, abandono de animal doméstico, el imputado pidió sobreseimiento, en el JIP le fue denegado, apeló, colegiado confirma y ha presentado casación. El agraviado no se constituyó actor civil. ¿Puede participar en la audiencia de casación? Yo diría que sí, Milagros. ¿Por qué? Porque el artículo 95 establece en el numeral 1, literal B, derecho a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal siempre que lo solicite. Y un sobreseimiento puede interpretarse en ese sentido, pero tendrías que solicitarlo ante la Corte Suprema con ese fundamento de que se le escuche. Y yo a eso le adicionaría que permita la presencia de su abogado y se le concede el uso de la palabra en la vista de la causa que se programe para ese fin. Pero igual recuerda que la casación, por más que haya sido declarada concedida, según dice, en la sala penal, no necesariamente va a pasar ese filtro en la Corte Suprema. Así que tu escrito tendría que ser dirigido cuando tomes conocimiento de que el caso ya está en la Corte Suprema. Primero, apersónate en la Corte Suprema. La Corte Suprema requiere un nuevo apersonamiento siempre y designación de defensa como agraviado.
Segundo, una vez que te notifiquen que va a haber fecha de audiencia de casación, te pido que presentes tu escrito solicitando el uso de la palabra, argumentando artículo 95, literal 1, numeral 1, literal B, para poder participar en esa audiencia. Esa sería mi recomendación. De nada, Milagros. Ahora continuamos. ¿Qué pasa? Igual ya estamos en otra etapa, ¿no? Habíamos visto diligencias preliminares. ¿Qué hacer cuando llega ya tu agraviado con una disposición de formalización de investigación preparatoria? Paso 1, recomendación inmediata. Hay que constituirnos en actor civil. Eso es algo básico. Y recuerda que en la constitución de actor civil no basta que presentes tu escrito, persíganlo. Persigan en primer término que corran traslado del escrito. Yo tuve un caso en el cual habían 5 imputados. La solicitud de constitución lo presentó un abogado antes que yo. Y dijo, bueno, pues ese es el trámite tan sencillo, el más sencillo que establece el código, seguramente el juez ya lo va a proveer y no creo que nadie se oponga, porque era un tema de secuestro y el agraviado de secuestro era el que estaba pidiendo la constitución y los imputados, ¿qué iban a decir? ¿No? ¿En base a qué se iban a oponer? Entonces dijimos, esto va a salir rápido, pensó el abogado. Pasó el tiempo, la investigación preparatoria, la fiscal sacó su disposición de conclusión y no había todavía resolución judicial que constituya al agraviado. Ahí entramos a tallar nosotros el estudio y le dijimos, tenemos que hacer lo que se hace siempre. Cada vez que presentas un escrito, tienes que hacerle seguimiento a ese escrito, porque si el escrito va solo, nunca va a andar. Primer paso, ir a central de notificaciones para verificar que se haya notificado correctamente el correr traslado. Esa disposición, esa resolución 1 que va a haber. Se forma el cuaderno de constitución de actor civil y el juez tiene que correr traslado. Una vez que se corre traslado, hay que verificar el plazo, los 3 días. Vencido el plazo de los 3 días, siguiente escrito. Ya se venció el plazo, nadie se opuso, constitúyeme en actor civil. Perseguimos también ese escrito. Y por más que la resolución salga con fecha posterior a la conclusión, basta que el pedido haya sido ingresado antes de, para que yo pueda tener todavía la posibilidad de la constitución de actor civil durante la investigación preparatoria formalizada. No se olviden de eso. Entonces, cuando viene la disposición, viene tu cliente agraviado con su disposición de formalización, lograr hasta el final que se constituya y si nadie apela, que declaren firme esa resolución, que la consientan. Y si la apelan, que la sala la confirme. Ese es el primer paso como abogado de agraviado. Segundo paso, evaluar la carpeta fiscal para ver qué otros actos de investigación puedes proponer que se lleven a cabo. Porque hasta ese punto, o bien el agraviado ha estado sin abogado o ha estado con un abogado distinto a ti. Entonces, tienes que verificar si hay otras cosas que se puedan hacer. Una vez que presentas tu solicitud de diligencias, nuevamente, eso va dirigido a la fiscalía, hacerle seguimiento. Si te las niegan, puedes ir al juez de la investigación preparatoria para reexamen de ese ofrecimiento probatorio. Es una especie de tutela de derechos, pero es una tutela específica que sí puede ser la parte agraviada. Luego, participa en todas las diligencias programadas en la investigación preparatoria, participa en las diligencias que tú mismo has solicitado. Porque concluida la etapa de investigación preparatoria formalizada, el fiscal va a tomar una decisión. Y esa decisión puede ser un sobreseimiento o puede ser una acusación. Y eso nos lleva al siguiente paso. ¿Qué sucede si llega el agraviado con una disposición de conclusión de investigación preparatoria? Bueno, cuando el agraviado llega con su disposición de conclusión de investigación preparatoria, fíjate qué fecha le han notificado. Porque recuerden
que las resoluciones surten efecto a partir del día siguiente de su notificación, si es que es un domicilio real, y si es alguna casilla electrónica o correo electrónico, a partir del tercer día de su notificación. ¿Qué significa esto? Que si el agraviado le llega a la conclusión y ese mismo día te busca, le dices, hoy día mismo presentamos tu constitución al actor civil si no lo has hecho hasta ese momento, porque todavía no entra en vigencia esta disposición, todavía no surte efectos, puedes constituirte. Miren, es el último momento, pero si llega con su conclusión y ya pasó pues el plazo, le tienes que decir que ahora lo único que queda, si es que no se constituyó, es irse a la vía civil y observar qué pasa en lo que sigue del proceso. Hablar, porque tiene derecho a ser escuchado, el agraviado. No le vendan humo a ese agraviado no constituido en actor civil. Si no está constituido, ya se cerró la investigación preparatoria formalizada y ya no hay ningún plazo aperturado, tienen que seguir. ¿Qué les recomiendo por último que podrían hacer? El último manotazo de ahogado. Si es que analizan la carpeta fiscal y verifican que hay actos de investigación que debieron realizar si no se han realizado, y por eso el fiscal está pidiendo un sobreseimiento, cuando le notifiquen la acusación, pidan que se determine una acusación complementaria, que el juez disponga, perdón, una investigación complementaria. Y eso va a reabrir la investigación preparatoria y ahí se constituyen. Ese es lo único que les quedaría si se quieren constituir. Y acá por ahí yo leí una pregunta, no sé si me equivoco, quizás me la pueden volver a mandar para leerla con más precisión, en el sentido que decían, ¿qué pasa si es que ya notificaron la acusación, pero aún no me han constituido un actor civil? Ya me notificaron como agraviado. Entonces, me ha pasado también, en ese caso que les dije, el secuestro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos a ver si me deja si me deja aquí. Presenté un escrito de reposición de plazo. Aquí está. En mi escrito de reposición de plazo, para absolver la acusación fiscal, especifiqué que oportunamente, primero mi petitorio, solicito reposición íntegra del plazo. Artículo 145 regula esa institución del Código Procesal Penal. ¿Qué es la reposición? Que el plazo se te devuelva si por causas de fuerza mayor no imputables a ti, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, no puedes tú absolver en el tiempo que establece el Código Procesal Penal. Y aquí solicité reposición íntegra del plazo para absolver el requerimiento mixto y pedí que empiece a correr el plazo una vez que me constituyan como actor civil. Ese es el petitorio. Siempre todo escrito con petitorio. Fundamentos del pedido, aquí está. ¿Cuál es mi fundamento? Específico de manera concreta. ¿En qué fecha se le notificó la calidad de agraviado el requerimiento mixto? Primer punto. Segundo punto, ahí se establece que nos dan 10 días para absolver y que empieza a contar sin excusa, dice ahí, a partir del día siguiente hábil de la notificación. Sin embargo, el despacho no consideró que está pendiente de resolver la solicitud de constitución de actor civil que fue formulado en marzo del año anterior. La acusación se notifica en septiembre y en marzo se había pedido la constitución. 7 meses sin que se atienda el pedido. Y que ninguno de los imputados ha formulado oposición, que se ha corrido traslado, que ya venció el plazo
entonces el juzgado está habilitado para constituirme, es lo que yo le digo. Y que según esa resolución, como no está constituido, no tiene calidad de actor civil, ese plazo no debería empezar a correr. Hago una referencia a las facultades del agraviado, facultades del actor civil, que tiene más amplias facultades el actor civil, y que la reposición del plazo me dice, ¿no? Factores de fuerza mayor, caso fortuito, o por defecto de notificación, puedo pedir reposición del plazo. Para pedir la reposición hay un plazo también. La reposición te da 24 horas, conocido el motivo. Estoy presentando dentro de 24 horas, tomando en cuenta contabilidad de SINOE. ¿Qué debe contener tu pedido de reposición? La indicación del motivo. Mi motivo ya está. Medios probatorios, adjunto mis resoluciones. ¿Qué se ha omitido y qué debe hacerlo? Tengo voluntad de cumplir. Todo eso se pone ahí. Y finalmente, concluyo con mi pedido otra vez, que se me reponga el plazo. ¿Qué resolvió el juzgado en este caso? Me notificó con la constitución de actor civil y me dijo, tu plazo empieza a correr a partir de ahorita. Fundado el pedido. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta que hicieron. ¿Qué hacer cuando solicitaste constitución, te notifican requerimiento acusatorio y todavía no eres actor civil? Ahora vamos a ver qué hacer cuando viene tu agraviado, ya constituido en actor civil, con su requerimiento de acusación fiscal. El agraviado, así como el imputado, tiene derecho a formular observaciones formales, a requerir su monto de reparación civil, a ofrecer medios probatorios tendientes a acreditar su pretensión y tiene derecho también a oponerse a medios probatorios. Por ahí alguna vez tuve una audiencia con una jueza que dijo que el agraviado no puede formular observaciones formales a la acusación. Sin embargo, en audiencia le fundamenté porque había presentado observaciones formales, consideré que no estaba bien hecha esa acusación, y esa es la acusación que va a pasar a juicio al final, ¿no? No me conviene que me haya mal hecha. Y finalmente la jueza sí, bueno, accedió a devolver la acusación. Porque el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la acusación será notificada a los demás sujetos procesales, no dice solo al imputado. Y en el plazo de 10 días, estos podrán, nuevamente, no dice solo al imputado. Por lo tanto, dentro de lo que concierne a su pretensión resarcitoria, el agraviado puede hacer cualquiera de todos los puntos que establece el artículo 350. Todos los que sean pertinentes a su pretensión. Ese es el único límite. Si tiene que ver con su pretensión la mala formulación de la imputación, podré también hacer una observación formal entonces. Porque recuerden que los hechos del caso son los que van a sustentar lo referido al hecho generador del daño, que es un elemento de la reparación civil. Pero también tienen que tomar en cuenta que para absolver una acusación fiscal, y yo les estoy dejando ahí un modelo de absolución de agraviado, donde obviamente van a tener que tomar lo pertinente, es una absolución de delito de secuestro, pero tomando lo pertinente van a poder, disculpen, voy a tomar un poquito de agüita, van a poder adecuarlo. Lo primordial es que tienen que referirse a los elementos de la reparación civil. Y aquí sí tienen que establecer el quantum indemnizatorio. ¿Cuánto pido? Ese es su pedido. Así como el fiscal pide reparación civil, perdón, como el fiscal pide pena, ustedes tienen que cuantificar la reparación civil en base a los elementos de la reparación civil. Daño, factor de atribución, tipo de daño. Si ustedes no determinan eso en su absolución,
pueden haber algún tipo de cuestionamiento. Ahí los invito a que revisen el modelo, que les va a servir bastante para que puedan adecuarlo, porque no es lo mismo absolver un requerimiento acusatorio como imputado que absolverlo como agraviado. ¿Y qué pasa cuando viene un requerimiento de sobreseimiento? Ahí no puedo pedir directamente reparación civil, salvo que por una causal que no implique que el hecho no ha sucedido. Si, por ejemplo, es porque dicen la conducta ha sido realizada por un inimputable, igual puedo pedir reparación civil, porque el inimputable no responde penalmente, pero no se le excluye responsabilidad civil, perdón, a sus representantes legales. Si es que viene un pedido de sobreseimiento por extinción de acción penal, no implica que necesariamente la acción civil ha prescrito. Tiene que haber pronunciamiento. Pero ¿qué pasa si el sobreseimiento viene porque el hecho de la causa no ha sido realizado o porque no es posible imputarle al imputado, al presunto autor, o porque no hay pruebas suficientes? Ahí lo que podría hacer es o bien oponerme directamente al sobreseimiento o solicitar una investigación complementaria. Son dos posibilidades. La oposición al sobreseimiento implica que le estoy pidiendo al juez que mande ese requerimiento de sobreseimiento al fiscal superior. En cambio, si es que yo solicito una investigación complementaria, lo que le estoy diciendo al juez, oye juez, date cuenta que esta investigación ha sido defectuosa. Y sí, con lo que el fiscal tiene hasta ahorita no va a poder lograr una acusación, pero no hizo, por ejemplo, esta pericia, no tomó esta declaración, no recabó esta documental, y eso no se puede hacer en juicio. Dispone una investigación complementaria para esos fines. Entonces tiene esas dos posibilidades cuando viene un sobreseimiento. ¿Qué va a pasar cuando el agraviado llega con un autoenjuiciamiento? Significa que la etapa intermedia ya concluyó. Y lo único que queda es prepararse para el juicio oral. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tomar conocimiento de todo lo que ha pasado en la etapa intermedia y la carpeta fiscal, para que puedas prepararte para el juicio oral. ¿Qué pasa si es que el imputado llega con su auto de citación a juicio? Ese es un tema ya más avanzado. Significa que va a haber fecha de inicio de juicio oral. Ahí tienes que revisar el expediente judicial que se ha formado. Una vez que revises la formación del expediente judicial, tienes que ver la posibilidad de ofrecer prueba nueva o prueba que en la etapa intermedia ofreciste y te denegaron de manera indebida, para que pidas el reexamen de ese medio probatorio denegado. O también puedes verificar, si tú recién estás llegando en ese estadio, si hay algún elemento valioso para ofrecer que no lo haya ofrecido ninguna de las partes, y en virtud de defensa ineficaz puedas ofrecerlo en ese momento. ¿Qué pasa si el agraviado viene a mitad de desarrollo de juicio oral? Mucho más difícil. La vez pasada, recuerdo, vino una señora que tenía un juicio por usurpación y me dice, doctora, en la otra parte, quien defiende al imputado es un estudio conocido, no vamos a decir el nombre, pero así muy, muy mediático el estudio, con abogados muy conocidos. Y le está sacando el ancho a mi abogado, me dice. Y le está sacando el ancho. Bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es ver todas las audiencias de juicio oral, todos los videos, para que te pongas al día. No va a bastar que leas el expediente. Vas a tener que ponerte al día de todo para prepararte para las sesiones de juicio oral. Es mucho más difícil y más caro para el cliente asumir un juicio oral a la mitad, porque es menos demorado leer que visualizar audiencias.
porque las audiencias duran a veces horas. Lo mismo, lo que tú puedes leer en minutos, una audiencia te hace horas. Y a veces quizás el cliente no está en la capacidad de llegar a pagar tu honorario, ¿no? Pero si tú vas a llevar mitad de juicio oral, toma en cuenta que asumes el caso con muertos y heridos, que si están cambiando de abogado es porque están perdiendo. Y es posible que también pierdas tú el caso, porque lo agarras tarde. Sé sincero siempre con tu cliente, con todas estas contingencias que se pueden presentar. ¿Qué puede pasar también si es que llega tu agraviado ya, que es actor civil, con sentencia condenatoria o absolutoria de primera instancia? Si es que viene con una sentencia condenatoria, evaluar, verificar si es que se ha interpuesto recurso de apelación, que es altamente probable. Si no hay recurso de apelación, pasa a ejecución de la sentencia para que cobre efectivamente la reparación civil. Si hay recurso de apelación, tienes que apersonarte al proceso para continuar con la segunda instancia. He visto casos que se ganan en primera instancia y porque el abogado ya no sigue, porque la parte agraviada cree que ya ganó el caso, se revierte y terminan absolviendo. Encima de que absuelven costas y costos al denunciante. Entonces tienen que continuar hasta que la resolución sea firme. Si la sentencia es absolutoria, verificar plazo para interponer recurso de apelación. 5 días, sentencia absolutoria. Si ya venció el plazo, no van a poder hacer nada. Si no ha vencido, se puede todavía. ¿Es más difícil agarrar un caso perdido en primera instancia? Totalmente difícil, porque el tiempo es corto y vienes con un gol en contra. Viene perdiendo el caso. ¿Qué pasa si llega tu cliente o posible cliente con sentencia condenatoria absolutoria de segunda instancia? Si es condenatoria, hacemos lo mismo. Verificamos firmeza. Si es firmeza, pasamos a ejecución. Si no hay firmeza, verificamos si es que va a seguir en casación el caso. Si es que viene absolutoria, verificar si estás en plazo de 10 días para interponer recurso de casación también. Para irte en casación, siendo parte agraviada, el monto de tu pretensión tiene o bien que ser inestimable en dinero o superar, déjenme verificar el monto de UITs que se necesita para interponer recurso de casación, es bastante. La impugnación, aquí está. Casación. Vamos a ver cuánto es el monto de la casación. Déjeme verificar porque hay un monto específico recurso de casación. Aquí está. No. En preceptos. A ver, estamos. $50 unidades de referencia procesal. Una unidad de referencia procesal es el 10% de una UIT, para que se hagan una idea. O inestimable en dinero. Si no, no procede recurso de casación. Y finalmente, ¿qué hacer cuando viene una casación perdida? Verificar si efectivamente ha habido una debida motivación de la resolución judicial. De no ser así, queda la vía del amparo, porque no hay vulneración de derecho a libertad. Es un derecho patrimonial, te queda el proceso de amparo para poder revertir esta sentencia. Y si consideran que ese es el camino, hay plazos para interponer amparo también. No es ilimitado como el tema del habeas corpus. El Código Procesal Constitucional, si no me equivoco, pone 90 días de plazo para interponer proceso de amparo proveniente de resolución judicial. Aquí, en este caso, no existe revisión de sentencia, ojo. La revisión de sentencia es algo que solamente está reservado para imputado, a favor de imputado, sea que lo interponga el imputado o el fiscal.
pero no a favor del agraviado. Entonces, con eso se cierra el caso. Si es que ya llegan con casación perdida, es alta probabilidad de que no pueda ganarse el caso. Como han visto, conforme se avanza en el proceso penal, las posibilidades de triunfo disminuyen, porque no hay mucho margen de poder ofrecer medios probatorios o de hacer medios impugnatorios. Llegado a este punto, si hay alguna pregunta o duda, vamos a iniciar. Pueden ir levantando la manito y pueden dejar su formulación de pregunta por escrito en todo caso. Ahora sí, vamos a ver. Siempre tenemos derecho a pedir videos de audiencia o nos pueden decir solo se puede dar audios. El reglamento de grabación de video implica que se graben audio y video. Entonces deberían entregar siempre audio y video, porque a veces para eso es la audiencia de juzgamiento, para ver también, ¿no? No solamente para escuchar. Yo pienso que sí. Ambos deberían poder solicitarse. Milena, ¿el actor civil puede apelar sentencia absolutoria o solo la puede solicitar el fiscal? Milena, el actor civil, de manera independiente, aún el fiscal no apele la sentencia absolutoria, puede solicitar. Está totalmente habilitado. Yo les cuento, yo tengo un caso en el cual la fiscalía no le interesó perder en segunda instancia, ganó en primera, perdió en segunda y yo me fui a la Suprema, representando parte agraviada. Y hemos ganado en la Suprema que regrese y se declare nula la absolución. Entonces, sí puedes apelar sentencia absolutoria con independencia de lo que el fiscal haga o no. Doctor Cuya, se declara fundada la Constitución de actor civil, en consecuencia se dispone el cese de la legitimidad del fiscal para intervenir en el objeto civil del proceso. En el requerimiento de acusación, el fiscal solicita el pago de una reparación civil, el juez unipersonal cita juicio. ¿Cómo se soluciona ello? Eso se soluciona, me imagino que es una audiencia de juicio inmediato, por eso pasa directamente unipersonal. Cuando se va a llevar a cabo la audiencia, va a haber un mini control de acusación. Allí, al haberse constituido y absuelto en plazo el actor civil, el juez va a tener que disponer el cese de esa legitimidad. Y si no, se le puede pedir al juez, si ya está para juicio igual, que haga lo propio, porque el fiscal no tiene por qué persistir con solicitud de monto y mucho menos que eso salga reflejado en el auto de enjuiciamiento. Ellen, en apelación, ¿se realiza pago de arancel en lo penal? No, no se realiza pago de arancel, pero si es que pierdes el caso, pueden aplicarte costos y costas. Mariel, costos nada más. Doctora, si fui abogada en primera instancia y se resolvió pagar el monto de reparación civil. Sin embargo, el imputado apela. ¿Es necesario que me apersone para la apelación? Por supuesto, Mariel, porque es posible que sin tu debate, sin tu ayuda a sostener esa sentencia, se revoque. Así que yo te recomiendo continuar en el caso. A veces hay casos que se ganan en primera instancia y se pierden en segunda porque se creyó que ahí se había acabado. El proceso penal es como un partido de fútbol que tiene primer tiempo, segundo tiempo y hasta tiempo suplementario y penales. Así que tenemos que ir hasta el final. Doctor Cuya, cuando venía en la etapa intermedia un medio de prueba, es obligatorio decir al juez de la investigación preparatoria que me reservo el derecho de ofrecerlo excepcionalmente en aplicación del artículo 373, inciso 2 del Código Procesal Penal. Doctor Cuya, no debería ser obligatorio porque ese artículo 373, inciso 2, está referido a la denegatoria que se ha hecho de prueba ofrecida al inicio del juicio oral. Y aquella norma que coapta derechos o restringe derechos no se aplica de manera extensiva según el título preliminar. Yo pienso que es una buena práctica reservarse el derecho, pero no debe ser un requisito porque el código no lo establece como tal. Listo, hemos terminado con el chat. Vamos con la doctora Trini.
para que nos pueda hacer su pregunta. Adelante, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Doctora, por favor, si me podría instruir más sobre la participación del actor civil específicamente en juicio oral, porque las veces que yo he participado, he visto a los abogados constituidos en actor civil que, por ejemplo, cuando el juez les corre traslado para el interrogatorio, dicen, al ser mi pretensión meramente resarcitoria, no voy a participar. Y veo, o sea, tengo la impresión de que no tienen una participación muy activa. Y en ese sentido quisiera que me explique, por ejemplo, en el tema del interrogatorio, contrainterrogatorio, cuál es la participación, qué límites tiene, qué tipos de preguntas puede realizar el actor civil, que de repente no sean objetables por la defensa técnica en el sentido de que podría estar interfiriendo en la actividad que le corresponde al Ministerio Público. Por favor, si me podría guiar en eso. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha? A ver, un A rato. ver, Permíteme permíteme que voy a salir salir de de esta esta pantalla. pantalla que no No se me se me escucha escucha tan bien. bien. Mm, espera. No No puedo. puedo. Bueno, Bueno, vamos a hacer salir de esto este. entonces. Listo. Listo. En En el el caso caso del... del... ¿Por qué no sé qué? Ahora sí. En el caso de la participación del agraviado en el juicio oral, a veces se le ve una participación bastante mínima, de verdad. Porque, por ejemplo, yo tengo un juicio oral de lavado de activos donde está la Procuraduría y cada vez que le toca preguntar, casi no pregunta nada. ¿Qué es lo recomendable para que no se le objete, no? Es escarbar sobre dos aspectos. El primero, sobre la materialidad de lo que sucedió, de los hechos, no del delito, sino de lo que pasó ese día. Algo que el fiscal, una información que no haya extraído. Y lo segundo, respecto, por ejemplo, si interrogan al acusado, en qué trabajaba, cuáles son sus ingresos, si es que es la parte agraviada, nuevamente, a qué se dedicaba, quiénes dependían económicamente de esa persona, todo lo referido a reparación civil y cuantificación del daño. Entonces, si nosotros tenemos claro que nuestra pretensión como agraviado, como actores civiles, es acreditar que se debe pagar una reparación civil y que la reparación civil implica que proviene de un delito, puedo preguntar como esclarecimiento de los hechos. Cuando yo voy como parte agraviada, soy recontra preguntona. Yo hago alegato de apertura planteando la tesis de lo que pasó realmente. ¿Qué sucedió en este juicio oral, no? En este juicio oral vamos a acreditar el grave daño que se le ha causado, por ejemplo, a mi patrocinado, con la comisión de los delitos, que el hecho ha sucedido y todas las preguntas en torno a esclarecimiento de los hechos no son objetables. Eso sí, tenemos que saber hacer las preguntas de manera abierta, porque lo que va a hacer el actor civil es un examen directo, no va a ser un contraexamen, salvo se trate de examinar la prueba de la parte imputada. Pero si es prueba que la fiscalía ha ofrecido, es prueba que está en su misma línea. Entonces no puede hacerle preguntas sugestivas. Si son testigos, no puede hacerles preguntas de opinión. En cambio,
si es que sabe preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué, esas preguntas van a poder ser realizadas. También cuidar de no repetir el examen que ya hizo el fiscal, porque puede ser objetable por ser pregunta repetitiva. Creo que por ahí podemos tener algunos tips en ese sentido. Gracias por tu pregunta. Milagros. A ver, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. En el caso de, bueno, nosotros defendemos a los animales, tenemos un caso de agresión, de crueldad, nos hemos constituido, hemos solicitado el apersonamiento, lamentablemente por un error material no pudimos constituirnos en actor civil, pero este animal tenía ya un propietario, tiene un propietario. Sin embargo, al explicarle a la juez, estábamos en proceso inmediato, en la audiencia de incoacción, le explicamos que este animal que habría sufrido una agresión no estaba siendo tratado de manera especializada, solicitamos la custodia en esa audiencia, en la incoacción, se nos concedió la custodia, se nos concedió el hecho de ser considerados agraviados, entonces, primero ahí era el tema de o sea, si son excluyentes los agraviados, el agraviado es el propietario, nosotros también, que resulta que ahora la defensa técnica, ya estamos en juicio oral, ha cuestionado nuestra participación como agraviados. El tema es puntualmente la reparación civil, el animal sigue en cuidados intensivos, los propietarios nunca hicieron nada por brindarle una atención especializada y la defensa técnica solamente quiere que se le reconozca la reparación civil a los agraviados y nosotros queremos saber qué posibilidades tenemos de pelear la reparación civil, incluso más directamente hacia la víctima, porque tememos de que esa reparación civil que va a los agraviados no llegue finalmente a la víctima. Es algo que no está legislado, pero no por el hecho de no tener una norma deje de administrarse pues justicia en este caso. No sé si me he explicado, doctora. Claro que sí, Milagros. El tema de lo que es protección de animalitos que son un objeto especial de protección del derecho. No son personas como tal, pero son objeto especial de protección y están reconocidos como tal en la legislación, ¿no? Si no, no habrían estos delitos en agravio de. En el caso de Milagros, por ejemplo, ella forma parte de un colectivo de protección a los derechos de los animales y en esa medida logra una constitución. La constitución en actor civil es algo que se debate en el momento procesal oportuno. En juicio no se puede poner en cuestionamiento la titularidad del agraviado. Eso ya es algo preclusivo y eso es algo que debería arguirse, ¿no? Ese debería ser el argumento. Ese tema ya se debatió, porque me imagino que ustedes como institución, el monto de reparación civil que reciban va a ser efectivamente para el perrito, ¿no? Con independencia de lo que el dueño pueda considerarse como dueño un monto indemnizatorio. No pueden excluir al dueño, ojo, si es que ya también ahí habiendo concurrencia de agraviados, el juez ha decidido que permite esta concurrencia, le quedará al juez unipersonal decir si es que hay o no daño indemnizable, pero el titular de quien va a recibir ese monto ya está determinado previamente. No se debate eso en el juicio. Ojo con eso. Doctora Ellen, adelante. Doctora, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, ¿Se me doctora. escucha? Sí. Doctora Palacios, no tengo la experiencia en la parte penal activamente, pero me cae una situación ya hablando sobre la participación, habló sobre las pruebas, sobre la admisibilidad, los 10 días. ¿Hay una pequeña audiencia de pruebas o de debate en la etapa intermedia o solamente es en juicio oral? Esa parte y bueno, la otra pregunta se me fue, no lo llegué a anotar. Gracias. Listo, Ellen. Sí, efectivamente,
cuando se realiza el debate en la etapa intermedia del juicio, del proceso penal, hay una tercera parte en la cual se llama el debate probatorio. Pero el debate tiene que ver con la admisión de medios probatorios, no con la actuación de prueba. Ninguna prueba se actúa en etapa intermedia, salvo pedido de prueba anticipada, que ese es un tema en audiencia aparte. Pero en la etapa intermedia solo se ve la admisión o rechazo de medios probatorios. La actuación de los medios probatorios en juicio. Ese es el momento procesal oportuno. Adelante, Frank. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. Es un caso sobre lo que es un robo agravado, eh, un hurto agravado, donde ingresaron a un domicilio, pero con engaños, digamos, de que supuestamente son trabajadores de EPSEL, eh, pero digamos, los propietarios del inmueble son personas ya de edad, son de 75 años, 80 años, ya son, digamos, de la tercera edad. Se les engañaron, ¿no? Por ese motivo de que vamos a arreglar lo que es el desagüe, vamos a ingresar a tu domicilio, te vamos a poner de esos venenos para ratas,